En el caso anterior, mira, Juan dice cuál si utiliza el cuadro que confíe en el punto 5, otra de garganta, me dificulta pasar los alimentos, eritematosa y un exudado mucho por lente. Entonces, eso me indica fiebre, dolor de garganta, síntomas, eso me indica Yo te lo envío. entonces, generalmente se lo con cloro. El análisis laboratorio revela bacterias en forma de poco gram positivo y después, esa es la palabra clave. El análisis laboratorio revela bacterias de forma de poco gram positiva después de cadena. Ya está, ya me dijo de qué estamos hablando. Así le va a venir un caso clínico y la palabra clave me dice, estábamos hablando del género Streptococcus. Encima me dice que ha producido una beta-hemólisis en agar sangre. Entonces, este dato también me hace pensar que estoy frente a Streptococcus piógenes, porque el piógenes es beta-hemolítico. Entonces, te van a abrir alternativas. Clave A, esa bacteria se caracteriza por ¿no? Y va a venir de gram negativas, de espirilos, ¿no? Y del coco, y de estafilococo. La que no me vas a marcar es estafilococo si acá me dice gram positiva después de cadena, ¿cierto? Entonces, esta es la palabra clave, o las palabras clave, ¿no? Entonces, usted no tiene por qué hacer diagnóstico, por ahí dice, no, pero todavía no diagnosticamos. O sea, no les estoy pidiendo en la especie o qué enfermedad tiene el paciente. Acá, yo ya en el caso anterior, dije que era una palinovirus bacteriana, ¿cómo es el mismo caso? Ahora ya le estoy diciendo características de la bacteria, entonces tú me estás diciendo, a ver, estamos hablando de Streptococcus. Por lo tanto, la clave, la pregunta 1, 2, 3, 4 de ese caso clínico se relacionará a Streptococcus. Y va a haber claves de estafilococo, de bacilos, de micobacterias, son distractores. Entonces, tienen que enfocarse. ¿Dónde está la complicado? No hay nada, tienen que analizarla. Entonces, ahí está. Es un caso modelo. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de esto, ¿no? De los pocos gram positivos. Entonces, mira, los pocos gram positivos, y acá también le damos los tips rapidísimos, los podemos diferenciar por una simple prueba de laboratorio que la vamos a hacer hoy día, que es la prueba de catalasa, ¿no? La prueba de catalasa, ¿qué cosa es la prueba de catalasa? No es más que ver que la bacteria contenga esta enzima llamada catalasa, cuya propiedad de esta enzima, ¿qué cosa es? Desdoblar el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, en agua más oxígeno. Si yo veo que al hacer un brote de una bacteria de un coco, le agrego gotitas de peróxido de hidrógeno y burbujea, o sea, forma oxígeno, ¿cierto? Agua más oxígeno, indica prueba catalasa positivo. Entonces, ¿quiénes son catalasa positivos? Los estafilococos nada más. Los streptococos son catalasa negativo. Entonces, ya con esto de acá, que en el examen también anterior vino esto de acá, esto era el que a ustedes les permitía saber si era estafilo o estrepto, nada más. Entonces, ya está aquí. Y los estafilococos, por lo general, en una modulación grande se ven en forma de racimos como de uva, mientras que los estreptos forman cadenas. Cadenas pueden formar de 2, 3, 4, etc. ¿no? Y hablamos de diplococos, ¿no? Tetracocos, etc. ¿no? Generalmente los diplococos gram positivos es el estreptococcus pneumoniae. Mientras que el diplococo gram negativo, ya estamos en otro rubro, es la gonorrea, la Neisseria gonorrhoeae, o la Neisseria meningitis, hablando de la meningitis sobre la gonorrea, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis. Entonces, son cocos gram negativos dispuestos en cadena, o sea, diplococos, ¿ya? Pero estamos hablando de los positivos, entonces los diplococos gram negativos es el Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? El Streptococcus es la neumonía. Entonces, esta es una primera diferencia. Ahora, si yo ya hablo del género estafilococo como tal, también los estafilococos yo los puedo dividir en dos grupos: los patógenos, o sea, los que causan daño o enfermedad, y los de vida libre, o los saprófitos, ¿no? Que pueden causar enfermedades oportunistas en ambientes hospitalarios, de pacientes inmunocomprometidos, pero en general son saprófitos, o sea, forman parte de la flora normal. Entonces, una prueba bioquímica que me permite diferenciar un estafilococo patógeno de un no patógeno de la prueba de coagulasa, que también la vamos a hacer hoy día, ¿no? A través de las diapositivas. Prueba
de coagulasa. ¿Qué significa? Observar la presencia de esta enzima llamada coagulasa. Su nombre dice coagula. ¿Qué coagula? El plasma. Agarramos un poco de plasma, ¿no? De cualquier animal, ¿cierto? Y una cepa de estafilococos y va a formar un coágulo. Si forma un coágulo, eso es estafilococos aureus. Lo que es estafilococos aureus es coagulasa positivo. Mientras los otros estafilococos, cualquier otro, epidermidis, saprofíticos, etcétera, son coagulasa negativo. ¿Ya? Y por lo general, el estafilococos epidermidis forman parte de la flora normal. Y otra diferencia entre el patógeno y el no patógeno es la presencia de hemólisis en la sangre. El estafilococos aureus es hemolítico, mientras que los demás son no hemolíticos. Miren, en esas dos diapositivas están las palabras clave. Así le va a venir el examen. ¿No? Bueno, la otra era de estafilococos, pero así le va a venir. Un caso clínico es un coco dispuesto en racimo de uva, coagulasa negativo. Allá, dispuesto en racimo de uva, estafilococo. Coagulasa negativo, ya no es aureus, es cualquiera de los de acá, no es aureus. Y la alternativa va a venir de aureus, de epidermidis, de streptococos. ¿Ya para qué vas a marcar aureus? Pues si no es aureus. El aureus es coagulasa positivo. El resto no. Entonces, ¿ves? Criterios. Solo el aureus nada más. O sea, no hay nada de complejo acá. Solamente es que tienen que tener capacidad de análisis, de síntesis y de diferenciar. Porque la palabra clave, un montón te van a poner presión arterial, temperatura, saturación, que tal que se muere. Eso no, son distractores. Tienes que leer la palabra clave, ¿no? De qué germen, de qué microorganismo están hablando, porque te lo va a decir. En caso te lo va a decir, el análisis laboratorio revela lo siguiente. Punto. Ya está. Y a partir de ahí respondes lo que te preguntas, ¿cierto? Entonces, esto me permite diferenciar los estafilococos patógenos, como el ejemplo de estafilococos aureus, de los no patógenos, que aquí tenemos varios ejemplos. ¿Ya? Entonces, ya si hablamos en general del género de estafilococos, son células esféricas de un micrómetro de diámetro, gram positivas, dispuestas en racimo de uva, no se mueven, no forman esporas, ¿no? ¿Ven? Entonces no tiene flagelos, no esporula, presentaciones aeróbicas o microaeróficas, temperatura óptima de 37 grados. El estafilococos aureus se llama coco dorado porque produce pigmento a temperaturas ambientes, ¿no? Forma pigmento, por eso se llama coco dorado. ¿Ya? Los demás no forman pigmento. En conciencia de la nerviosis no produce pigmento. Y esas son las colonias. Miren, agar sangre. Este es un estafilococo aureus en agar sangre, es una beta-hemólisis, ¿no? Las colonias en medio sólido son redondas, lisas, elevadas, brillantes. El estafilococo aureus puede formar colonias de color gris a un amarillo dorado profundo, por eso se llaman coco dorado. Y puede producir diversos grados de hemólisis. O sea, las hemólisis, ya vamos a ver, son alfa, beta, hemólisis. Pero generalmente son hemolíticos, ¿no? Hemolíticos. Hemólisis no es más que, este es un agar sangre. ¿Qué significa? Que está hecho a base de sangre, de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué significa hemólisis? Que el glóbulo rojo se destruye, se rompe, ¿no? Hemólisis, ¿ya? Cuando la hemólisis es total, yo digo beta hemolítico. Cuando la hemólisis es parcial, es alfa hemolítico. Y la hemólisis parcial la descubro porque generalmente se forma un halo medio verdoso alrededor de la colonia, porque es una hemólisis parcial. ¿Ya? En cambio, la hemólisis total produce este halo generalmente incoloro, ¿no? Alrededor. ¿Ya? Entonces, es importante saber los tipos de hemólisis: alfa hemolítico, beta hemolítico. ¿Ya? Cuando hablemos de estreptococos, ahí lo profundizamos un poco. Entonces, aureus produce hemólisis, mientras que saprofíticos de epidermidis no produce hemólisis. ¿Ya? Aureus produce coagulasa también, y puede producir un pigmento amarillo y ser hemolítico. Vemos de su coagulasa. Los no patógenos y no invasivos como epidermidis son coagulantes negativos y tienden a ser no hemolíticos, ¿no? No hemolíticos. ¿Ya? Sin embargo, los saprófitos, epidermidis, saprofíticos, pueden producir disfunciones oportunistas, sí, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos que están en ambientes hospitalarios. Por ejemplo, aquellos pacientes que están en un hospital
hay tiempo conectado a venoclisis, recuerden que el Staphylococcus epidermidis vive acá, ¿no? Porque es epidermidis, vive en mi piel, es flora normal, ¿no? Es útil porque evita que se metan los hongos, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando yo uso antibacterianos, borro mi flora y los hongos se meten. Entonces, hay que usar jabones antibacterianos, es malo, ¿ya? Entonces, cuando están mucho tiempo en el hospital, pues están conectados a venoclisis, los epidermidis pueden meterse, ¿no? Colonizar el catéter, y como colonizan el catéter, hacen bacteremias, ¿no? Y es oportunista, porque el paciente está postrado, tengo mucho tiempo ahí en el hospital, le baja la defensa, entonces hacen infecciones oportunistas. Entonces las infecciones asociadas a catéteres pueden estar metidos en Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Oportunistas. Son catalasa positivos todos, fermentan lentamente muchos carbohidratos, tienen ácido clorhidrato, resisten al calor, ¿no? Al sodio, son inhibidos fácilmente por la insulina de posible. Entonces, en su estructura antigénica, ya saben, todos los gramos tienen su peptidoglucano, ¿cierto? Que es la endotoxina bacteriana, tiene complementos, tiene raíz de polimorfos cruciales, desencadena la producción de interleucina 1, que es un pirógeno endógeno por excelencia, que induce fiebre, ¿no? Tienen una cápsula, aunque no todas las cepas tienen cápsula, no todas las cepas. Ya saben que la pared celular de la gran cultivo tiene ácido teicoico, que son antigénicos. Tiene una proteína llamada proteína A, que es un factor de adherencia, se une a la porción FC de la inmunoglobulina G1, G2, G4, no a la G3, ¿cierto? Otras enzimas estafilocócicas, la coagulasa, que solamente está presente en los patógenos, y estamos hablando acá de Staphylococcus aureus, ¿cierto? Es un potencial patógeno invasor, ¿no? La coagulasa, potencial patógeno invasor. Es un factor de violencia, ¿no? Se une a la protrombina y puede iniciar la polimerización de la fibrina. También se une directamente al fibrinógeno creando la alteración de bacterias, o sea, coagula. Presenta una enzima llamada hialuronidasa, que es un factor de propagación, porque recuerden que el tejido conjuntivo tiene ácido hialurónico, entonces la hialuronasa rompe ese ácido hialurónico y se propaga, ¿no? Invade. Tiene factores de aglutinación, tiene proteinasa, lipasas, beta-lactamasas, o sea, si tiene beta-lactamasas, es una bacteria que de manera natural tiene resistencia a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, las beta-lactamasas rompen el anillo beta-lactamásico de las penicilinas y le confieren resistencia. O sea, los estafilococos son resistentes a las penicilinas porque tienen beta-lactamasas que rompen el anillo beta-lactámico de las penicilinas, ¿ya? Entonces no le va a dar penicilina, ¿no? Es resistente. También tiene estafilocinasas que actúan como fibrinolíticos, ¿no? Mira, tiene toxinas. Diferentes toxinas que causan hasta intoxicaciones alimentarias, como estas enterotoxinas, que se caracterizan por producir vómitos, diarrea y un periodo de incubación rápido, de 1 a 8 horas. Comes algo y está contaminado con estafilococo, a la hora ya estás con náuseas, vómitos, diarrea, pero rápidamente se recupera, no hay fiebre, es la característica, ¿no? Y tiene también la toxina de síndrome de shock tóxico, que produce shock tóxico, la llamada toxina 1 o toxina de shock tóxico, toxinas exfoliativas que causan lesiones líticas en la piel, ¿no? Tiene toxina A y toxina B, la A es termoestable, la B termolábil, entonces causa lesiones en la epidermis de la piel, produciendo, por ejemplo, el síndrome de piel escaldada, ¿ya? Y así tiene bastantes toxinas, como este conjunto de toxinas que dan un factor de virulencia y se ve en cepas SARS, que son SARS, Staphylococcus aureus meticilino resistentes. O sea, hay estafilococos que son meticilino resistentes, o sea, resistentes a la meticilina. ¿Qué más le puedo dar? ¿No? Si es resistente a este antibiótico acá, a la meticilina resistente, ¿no? De la cepa SARS, Staphylococcus aureus meticilino resistente, están estas toxinas, ¿no? Causan necrosis de los tejidos, ¿ya? Y acá tenemos el síndrome de piel escaldada, las toxinas epidermolíticas que dañan, ¿no? Las uniones de a nivel de las células epiteliales y producen esta especie de piel escaldada. El síndrome de shock tóxico que va a originar falla multiorgánica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como es toxina de la sangre, nunca voy a evitar la bacteria, porque es una toxina producida también por cepas
Staphylococcus aureus y también las meticilinas resistentes, ¿no? Puede producir forúnculos, ¿no? Abscesos con forúnculos con circunscritos, ¿no? Eso es común en algunas personas, ya, el estafilococo. Puede producir impétigo. Este impétigo son lesiones con costras melicéricas, ampolloso porque tiene ampollas, muy contagioso, muy pruriginoso, causa mucha picazón. Entonces el paciente se rasca y se lo lleva al pabellón auricular, al cuello, a cualquier parte del cuerpo, ¿no? El impétigo no solamente es causado por estafilococos, sino también por estreptococos. ¿No? La vez pasada vi una pregunta en relación a esto, pero te decía que la coloración gran era cocos dispuestos en cadena, entonces no era estafilococo, sino era estreptococo, ¿no es cierto? Porque ambos pueden producir este tipo de impétigo, ¿no? Costras mielicéricas, así, la palabra clave es costras mielicéricas. Cuando ya tienen lesiones en la piel caracterizadas muy pruriginosas con costras amarillentas mielicéricas, ya este es un impétigo, ¿cierto? La causa puede ser estrepto o estáfilo. El dato básico te lo va a dar ahí, la palabra clave, ¿no? Si es un estáfilo, es un estrepto, te lo va a decir el caso clínico, para que puedas responder, ¿ya? Síndrome de piel calada en adultos, ¿no? La piel se descama, se cae y esto da pie a que se ingrese bacterias en el ambiente hospitalario, pseudomonas, etc. El paciente termina falleciendo, miren como si estuviera todo tóxico, todo está lesionado, ya hacen una fasciitis, etc. Bueno, el paciente se complica. ¿Cómo diagnostico en el laboratorio un estafilococo? Primero, si yo tengo una muestra problema, tengo un hisopado de una herida, de una muestra de sangre, un hemocultivo, no sé, ¿no? De lo que yo tengo, hago un cultivo, básicamente en agar sangre, y de ese cultivo hago un frotis, ¿no? Como les hicimos en la práctica la semana pasada. Y le puedo hacer una prueba llamada prueba de catalasa, para ver si es estrepto o estáfilo, pues, ¿cierto? La prueba de catalasa solamente me va a decir, ¿es estrepto o estáfilo? No me va a decir especie, me va a decir solamente género. Porque el estrepto es catalasa negativo y el estáfilo catalasa positivo. Hasta ahí solamente sé que es un estáfilo en el frotis. Si yo lo cultivo en agar sangre, voy a ver si es hemolítico o no hemolítico. Si ya sé que es un estáfilo porque es catalasa positivo, ahora veo su hemólisis. Si es hemolítico, aureus. Si es no hemolítico, cualquiera de las otras especies que hay, epidermidis, saprophyticus, etcétera, ¿cierto? Y si yo quiero hacerle pruebas bioquímicas, hago la famosa prueba de manitol. El Staphylococcus aureus crece en altas concentraciones de sal. El agar se llama agar manitol salado. Resiste a las concentraciones altas de sal, que no lo hacen los otros estafilococos, ¿ya? Por lo tanto, fermente el manitol, es una prueba que la vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, si me sale manitol positivo, es aureus. Los demás no, los otros estafilococos no fermentan el manitol. Y otra prueba, la de coagulasa, ¿no? Usamos plasma de conejo humano, ¿sí? Y se le coloca el estafilococo que yo estoy en estudio, ¿sí? ¿Y qué vemos? Que se formen coágulos, ¿no? Si se forman coágulos, es una prueba positiva. ¿Quién tiene la coagulasa? Aureus. Los demás no tienen, ¿cierto? Entonces, aureus es coagulasa positiva. También hay pruebas serológicas, pero tienen poca utilidad clínica, ¿no? O sea, básicamente son estas pruebas para identificar Staphylococcus aureus de otros estafilococos. A mí me interesa determinar que sea un patógeno, ¿no? Pero hay infecciones oportunistas, ya lo hemos dicho, en ambientes hospitalarios, ¿no? Pero igual, las pruebas bioquímicas me dirán si es epidermidis, saprophyticus, etc., ¿no? Entonces, siempre cultivar en agar sangre. Esto es clave. Si yo ya sé que es un estafilococo, cultivo en agar sangre para ver la hemólisis. Diverso grado de hemólisis es aureus. No hemolíticos son los otros estafilococos. Y se acabó. Y luego entramos al género estreptococo, ¿ya? Entonces, ahí igualito, mira, un cuadro aquí, un resumen, mira. El estreptococo lo puedo clasificar según su tipo de hemólisis que produce en el agar sangre. Así tengo un alfa hemolítico, hemólisis parcial, en la colonia se ve media verdosa, le dije.
¿no? Un beta hemolítico, hemólisis total, ¿no? Un halo incoloro alrededor de la bacteria. O aquel que no produce hemólisis, ¿ya? Que le han puesto el nombre de gamma hemolítico, ¿ya? Algunos textos ya lo están solamente colocando no hemolítico así, pero otros siguen con la denominación antigua, que dicen gamma hemolítico. Entonces, un gamma hemolítico es una bacteria que no produce hemólisis. Entonces tengo alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma hemólisis. Gamma hemólisis suena que hemoliza, ¿no? Pero es no hemolítico, ¿ya? Por eso yo he puesto ahí no hemolítico, ¿ya? Hemolítico. Pero en los libros van a encontrar ustedes como gamma hemolítico. Entonces los estreptococos se van a clasificar en el grupo de Lansinger por la presencia de ciertas sustancias químicas en su pared celular y aparece el grupo A, grupo B, grupo D. Los alfa-hemolíticos por lo general está los coviridas, el mutans que causan las caries, el pneumoniae. En el grupo A está el Diógenes, es un hemolítico. En el grupo B está el agalacte, este es muy importante de causar sepsis en los recién nacidos, ¿ya? En los recién nacidos, grupo B hemolítico, ¿ya? En los neonatos este produce sepsis, ¿ya? Porque coloniza la cavidad vaginal en las mujeres y por ahí puede colonizar al recién nacido cuando nace y puede originar sepsis. El grupo D, que no hemolítico, está el enterococo fecalis, ¿no? Los enterococos también están metidos en sepsis en los recién nacidos, ¿no? No son los organismos frecuentes, pero también ocasionan sepsis en los recién nacidos, por la contaminación de la región vaginal con la región anal por la cercanía, ¿no? Y esto ocurre cuando hay sobre todo mal aseo y prácticamente el campo vaginal, ¿no? ¿Ya? Así se colonizan los bebés, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? Lansinger, le dije, los clasificó en función a determinados carbohidratos presentes en su pared celular, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo A tiene ese carbohidrato específico, la aragnosa N-acetilglucosamina. El grupo B, la aragnosa glucosamina. El grupo C, la aragnosa N-acetilgalactosamina. O sea, cada grupo tiene un carbohidrato específico que lo diferencia en los grupos A, B, C, D, como otra forma de clasificar a los estreptococos, porque la principal forma o la más común es en función a su hemólisis, ¿cierto? Y la otra es en función a este carbohidrato presente en su pared celular, ¿ya? Entonces, así tenemos los estreptococos dispuestos en cadenas, largas cadenas, ¿no? Son anaerobios facultativos. ¿Qué significa? Viven en ausencia o presencia de oxígeno, por eso se llaman anaerobios facultativos. Algunos requieren una atmósfera de CO2, son carnófilos, fermentan los carbohidratos formando ácido láctico y son catalasa negativos. Ahí está la palabra clave, catalasa negativos, ¿ya? Aquí no tiene nada que ver la coagulasa, no se confundan, ¿no? La coagulasa es en estafilococo, no en estreptococo. Y también es otro distractor, cuando le pongo ahí estreptococo, son coagulasa positivo, ya se confunden. La coagulasa es de estafilococo. Para estreptococo es la catalasa, son negativos, o sea, no son capaces de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿no? Y acá están los patrones de hemólisis, que es el alfa hemólisis medio verdoso, la beta hemólisis y la gamma hemólisis que no produce ningún tipo de lisis, ¿no? Pues los gamma hemólisis. Tenemos los estreptococos, se pueden unir en parejas y forman los famosos diplococos. Y acá está el estreptococo pneumoniae, que tiene cápsula, ¿no? Tiene una cápsula en su interior, ¿ya? Y existen más de 90 tipos de estreptococo pneumoniae, ¿ya? Entonces, los estreptococos pneumoniae se van a clasificar o a diferenciar en función a sus polisacáridos capsulares. Si ustedes ven la vacuna contra el neumococo, hay bastantes vacunas, ¿no? Prevenal 7, Prevenal 3, que tienen una serie de antígenos capsulares del estreptococo pneumoniae que protegen contra las neumonías de esos serotipos. Doctor, ¿me pusieron la vacuna del neumococo y ya no me da neumonía? Sí, no puede dar neumonía, porque existen más de 90 serotipos capsulares. Y la vacuna contiene, hay vacunas de 7, de 13, la Prevenal 13, de 13, ¿no? Antígenos capsulares, o sea, son los neumococos más frecuentes que circulan en ese país. Puede viajar a otro país y circula otro y no está vacunado contra ese. O sea, un niño o un paciente vacunado contra el neumococo no le va a dar neumonía, porque existen más de 90. Las vacunas no tienen los 90 serotipos, tienen algunos,
¿Ya? Ustedes busquen ahí Prevenar 13, Prevenar 7, o sea, qué antígenos cápsulas contra qué neumococos te protegen. ¿Ya? Entonces, el estreptococcus pyogenes, que es el que me interesa, que era el responsable del caso clínico anterior, ¿cierto? De la primera clase, tiene también una serie de antígenos, ¿no? que lo diferencian. Como es una bacteria gran positiva, tiene ácido lipoteicol, pues lógicamente es un factor de adherencia, tiene cápsulas de ácido hialurónico, que ya hemos dicho que las cápsulas evaden la respuesta inmune porque son antifagocíticas. Tiene una proteína M, muy importante esta proteína M, es un factor de virulencia, ¿ya? Hay dos tipos de proteína M, la de clase 1 y de clase 2, ¿ya? La de clase 1, ¿ya? Están relacionadas con la producción de fiebre reumática, de glomerulonefritis, ¿ya? Y la de clase 2 produce también glomerulonefritis, pero clase 1 además fiebre reumática. ¿Qué significa glomerulonefritis? Cuando uno tiene una amigdalitis por el estreptococcus pyogenes, produce una serie de toxinas, ¿ya? Como la estreptolicina, por ejemplo, y esa proteína M, ¿no? circula por el organismo y puede irse al corazón, puede irse al riñón, ¿ya? Corazón, riñón, y en el riñón produce una inflamación que se llama glomerulonefritis, porque inflaman los glomérulos. Entonces, la glomerulonefritis post-estreptocócica, así se llama, o sea, que de una faringoamigdalitis estreptocócica pasó esto y como secuela le quedó una inflamación del glomérulo renal, glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, se caracteriza porque el paciente tiene edema, se aumenta, ¿no? Hay líquido en los miembros inferiores, hay hematuria, que disminuye la presión, ¿ya? Entonces, hay un síndrome nefrítico, ¿ya? Síndrome nefrítico con edema, hematuria, ¿ya? Presión alta, que luego se resuelve, ¿no? Y generalmente en algunos niños esto se resuelve de manera espontánea, otros requieren algún tipo de atención, ¿ya? Otros estreptococos, además de producir la glomerulonefritis, producen fiebre reumática, ¿no? Con daño de las válvulas cardíacas, ¿no? Se mete ahí y daña las válvulas mitrales, ¿no? Y produce algún tipo de valvulopatía, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, fiebre reumática, ¿ya? Bueno. Tiene otros tipos de proteínas, calcetín, nucleoproteínas, acá que dañan también algún tipo de componente en el organismo, pero tienen poca especificidad. Tienen enzimas como la estreptocinasa, ¿no? Que es una fibrinolicina, ¿ya? Y te decía que tiene dos hemolicinas, la estreptolicina O y la S. La O es la que se inactiva con oxígeno y induce la formación de anticuerpos, y la S es estable en presencia de oxígeno pero no es antigénica. ¿Qué significa eso? Cuando alguien quiere saber si yo me he expuesto al estreptococcus pyogenes, le hago la prueba de ASO. ¿Qué significa la prueba de ASO? Antiestreptolicina. O sea, si la bacteria forma la estreptolicina O, porque la O es induce la formación de anticuerpos, entonces, ¿qué significa? Mi organismo va a formar anticuerpos contra la estreptolicina O. Por eso se llama la prueba de ASO, antiestreptolicina O. ¿Ya? Entonces, si esta me sale positiva, ¿qué significa? Que mi organismo ha hecho contacto con esa bacteria. ¿Sí? Títulos altos por encima de 1 sobre 200 significa que la bacteria está en mi organismo. Ha hecho contacto, entonces hay que dar tratamiento, porque soy portador de estreptococcus pyogenes. Y el pyogenes puede originar amigdalitis a repetición y las complicaciones, glomerulonefritis o fiebre reumática. ¿Sí? Hay que erradicarlo, hay que darle medicación. ¿Ya? Entonces, la prueba de ASO o ASTO, algunos dicen ASO o ASTO, es prueba de antiestreptolicina O, sea, buscar la presencia de este anticuerpo que mi organismo lo formó en respuesta a la estreptolicina O presente en esa bacteria, porque induce la formación de anticuerpos, mientras que la estreptolicina S es no antigénica. ¿Qué significa no antigénica? No induce formación de ningún anticuerpo. Entonces, ¿por qué la voy a investigar si no va a formar anticuerpos? Pero esta sí, la O sí, ¿ya? También tiene exotoxinas pirógenas, hyaluronidasa, ¿ya? La estreptocinasa es muy importante porque es una fibrinolicina. ¿Qué significa esto de acá?
Esto tiene poder de utilidad médica, porque al ser una fibridominasa, ¿qué significa? Destruye los coágulos. Porque recuerden ustedes que los coágulos se forman porque el fibrinógeno se transforma en fibrina y forma ahí toda una red que forma el coágulo, ¿no? Se viene la plaqueta y todo lo demás. Entonces, este metanococos se ha logrado determinar que tiene esta enzima que viene a actividad de fibrinolicina. Entonces, toda esta red de fibrina la destruye y entonces desaparece el coágulo. Por eso tiene aplicación médica, se utiliza en los hospitales esta proteína aislada de esta bacteria, porque tiene esta propiedad, ¿ya? Esta propiedad de la estreptocinasa tiene esta propiedad de ser una fibrinolicina, o sea, destruye, ¿no? O rompe la red de fibrina que se formó en un coágulo, ¿ya? En un coágulo. Entonces se utiliza, ¿ya? Entonces, algunas enfermedades causadas por el estreptococo piógene, por ejemplo, la lengua en frambuesa es típica de una faringoamigdalitis, ¿no? Cuando hay una amigdalitis supurada, al paciente abre la boquita, la lengua en frambuesa, se le parece una fresa, ¿no? Y ese es característico, ¿ya? O la escarlatina, ¿cierto? O la celulitis postestreptocócica, o la erisipela estreptocócica, ¿no? ¿Ya? O la fascitis necrotizante, ¿no? Ya que esto causa necrosis de la fascia que envuelve los músculos y eso es peligroso, ¿no? Puede terminar con muerte o amputación de alguna extremidad, ¿ya? Amigdalitis supurada, ¿cierto? El impétigo que hemos dicho, ¿cierto? Que el impétigo no solamente es causada por estáfilo, sino también por estreptococo, ¿no? Amigdalitis, ¿ya? Pus aquí, ¿no? Pus. Pruebas para el diagnóstico, igualito. Obtenemos una muestra de sudado faríngeo, pus, sangre para cultivo. El frotis, ¿de qué me va a servir el frotis? De hacer la coloración GRAM y determinar que es un gram positivo, nada más. Pero no me dice, no me confirma, no use la palabra confirma, el frotis no me confirma. El frotis solamente me dice, ¿es un estreptococo o es un estafilococo cuando le hago la coloración GRAM? Pero no me dice si es Diógenes, si es aureus, si es epidermidis, si es neumonía, no me dice. O sea, el frotis solamente me permite decir que estoy frente a haciéndole obviamente la coloración, que estoy frente a un coco gram positivo. Bien estricto o bien estable, pero no me dice qué cosa es inespecífico, ¿ya? Entonces, esto no es una prueba directamente específica, simplemente se coloca para saber. Una vez que yo sé que es un coco, lo puedo cultivar en agar sangre, ¿cierto? La muestra también directamente la puedo colocar en agar sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero ver su grado de hemolisis. Si es un alfa hemolítico, si es un beta hemolítico, ya sé que es un estreptococo, ahora en agar sangre me va a decir si es beta hemolítico, alfa hemolítico o no produce hemolisis, ¿cierto? Entonces ya me voy orientando a qué especie puede ser. Sin embargo, hay que hacerle pruebas de detección de antígenos, ¿no? O pruebas serológicas. ¿Qué cosa quiero detectar con esto? Esto. Lo que les dije acá, esto. Con las pruebas serológicas antigénicas detecto esto. Para poder clasificarlo en qué grupo de Landsifeld está. Y según este grupo, con la hemólisis puedo llegar a determinar, y con una prueba serológica específica, determinar qué especie es, ¿ya? Entonces, esto se utiliza para determinar la especie. Prueba de detección antigénica y pruebas serológicas, ¿ya? Pero aquí lo más importante es detectar o hacer un cultivo en agar sangre para ver si produce hemólisis, ¿ya? El piógenes te va a producir beta hemólisis, sí o sí, ¿ya? El piógenes, a ver, es beta hemólisis, grupo A, ¿no? Grupo A. Sí, ¿ya? A veces me confundo con el grupo B por lo grande. El grupo B es agaláctico, ¿no? Entonces son beta hemolítico, grupo A. Alfa hemolítico es el neumoníaco, ¿ya? Listo, ¿cierto? Listo. Entonces, el otro estreptococo que nos interesa es el diplococo, que le dije, el diplococo gram positivo. Se forman en parejas, ¿no? Ese es el estreptococo neumoniae, ¿ya? Es un diplococo gram positivo. Presenta cápsula. Su principal factor de virulencia del estreptococo neumoniae es la cápsula. El estreptococo neumoniae no tiene ninguna toxina,
todo lo que hemos visto de las toxinas son del Streptococcus pyogenes, no del Pneumoniae. El Pneumoniae no tiene más que cápsula. Su poder virulento está en la presencia de la cápsula. Y los antígenos capsulares son los que determinan los diferentes serotipos. ¿Ya? En función a la variación química de estas cápsulas, es que yo tengo diversos serotipos de Streptococcus pneumoniae. Hay más de 90 serotipos basados en la cápsula. Por eso es que las vacunas son en base a las cápsulas de Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Son hemolíticos alfa en la sangre, ya le hemos dicho que son alfa hemolíticos, ¿cierto? Son alfa hemolíticos, ¿ya? ¿Ves? Los neumococos producen esta enfermedad por su capacidad para multiplicarse en el tejido. No elaboran toxinas. La virulencia depende de su cápsula, la cual evita o retarda la fagocitosis. Porque hemos dicho que las cápsulas tienen una propiedad, que son antifagocíticas. Recuerda usted que el fagocito es el macrófago, fagocita la bacteria para destruirla. ¿No? La destruye, presenta los antígenos al complejo mayor de histocomalería y vienen las células y los dañan todos. ¿No? Pero la bacteria tiene cápsula que puede ser fagocitada o se retarda la fagocitosis, ¿no? Pues son antifagocíticas. Y acá lo dice, ese es un principal factor de virulencia. Un suero que contiene anticuerpos contra los polisacáridos específicos de la cápsula protegen contra la infección. Son las vacunas que tienen polisacáridos específicos contra los determinados antígenos presentes en las cápsulas. ¿Ya? Bueno, algunas lesiones producidas por el Streptococcus pneumoniae, miren, acá está. En radiología ustedes van a decir que en una placa tenemos zonas negritas y zonas blancas, ¿no? Lo negrito es radiolúcido, ¿no? Y lo blanco es radiopaco. Este es el corazón, ¿cierto? Entonces, acá yo digo que hay una zona radiopaca, ¿no? A nivel del lóbulo superior, ¿cierto? Entonces, este es un consolidado. Acá, por ejemplo, hay una zona de consolidación con obturación del ángulo costofrénico, por lo tanto hay derrame pleural acá hay líquido, y acá hay un broncograma aéreo que me indica neumonía, ¿no? Acá hay una neumonía, acá también hay. Entonces, este es un consolidado. El consolidado se ve así en la placa, una zona radiopaca, blanquecina, digamos así, ¿no? No confundir con el corazón. Entonces son neumonías. Acá está, mira. Ven esta forma de Y, que no es más que el bronquiolo que se representa porque hay exudado a su alrededor, y se ve, ese es el famoso broncograma aéreo. Esta es una neumonía, una zona radiopaca, una neumonía, ¿no? Son zonas atelectásicas por ahí. Entonces, como es una neumonía, ¿qué se está afectando? El parénquima pulmonar, los alveolos, ¿no? Por eso es que el paciente tiene dificultad para respirar, todo tiene taquimia, porque estamos afectando el parénquima pulmonar. No están afectando los bronquios, los bronquiolos, sino el parénquima. Entonces ahí hay pus, exudado en todo el parénquima, y entonces se coloca todo el texto alrededor de los bronquiolos más finitos, y eso es lo que nosotros vemos, el broncograma aéreo, ¿no? Típico de una neumonía. Es una imagen radiográfica, ¿no? Entonces así les va a venir en el examen. De repente esta vez se me ocurre poner una imagen así, no para que me describan la placa, sino para decirles que hay una imagen compatible con un proceso neumónico, ¿no? Ocasionado por un diplococo gram positivo. Listo, ya les dije, les neumococo. Ya está, entonces viene la respuesta, la pregunta 1, 2, 3, 4, referente al neumococo, ¿sí o no? ¿Cierto? Y no me van a marcar estreptococos piógenes, pues. ¿Sí o no? Si es neumococo. Si ya les estoy diciendo, ¿no? Este es un distractor, nomás un distractor. Pero en el contenido del caso clínico dice estos estreptococos dispuestos en parejas, gram positivo. Ya no les digo diplococo, pues no, pero ya un estreptococo dispuesto en pareja, ¿no? Gram positivo. O puede decir un diplococo gram negativo. Acá ya no es neumonía, es una neisseria, ¿no? Neisseria gonorrea o neisseria meningitis, ¿no? Ese es gram negativo, que también te va a decir, ¿ven? Así, y obviamente las 3 4 preguntas de ese caso se referirán a ese mismo patógeno, ¿ya? Entonces, así de simple. Necesidad de estudio para lo que son estos tipos de estreptococo. Bueno, se dice de gonorrea en parte de la clase.
pero empecé a estudios, ya. Todo lo que digan de ese estudio, para que ustedes lo lean, pero yo no les voy a complicar la vida, porque sé que son un montón de temas, así que lean lo que yo les estoy haciendo. ¿Qué les estoy haciendo? El poco neumonía, el poco peor de infecciones, nada más. La vez pasada pregunté, no hicimos dengue, no sé por qué me acaban de propuesta dengue. No entiendo, y se van a equivocar otra vez. No, yo no hice la clase de dengue, y era paludismo, ¿no? Era malaria. Y todo el mundo dengue. Todos marcaban dengue en la respuesta siguiente.